Gracias por seguir con nosotros aquí en Aire de Campo por la TV Pública. Bienvenido, Gustavo Idígoras, presidente de Sierra Sec. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, inauguramos el living con vos. Ah, qué placer. ¿Es bueno eso o no? Seguramente va a ser un éxito. Bueno, si bien hace varios días se publicaron los resultados de febrero, contanos un poco de qué se trata y cuál es tu visión al respecto. Bueno, claramente la liquidación de divisas del agro siempre sigue siendo lo más relevante en Argentina, más allá que a muchos sectores se llenan la boca de hablar de petróleo y gas, pero las cuentas las sigue pagando el agro en Argentina. Y las divisas del mes de febrero fueron buenas, fueron 2.500 millones de dólares. Es el primer mes que ya tiene algún efecto del decreto 38 de bajas retenciones, que recordemos que fue largamente esperado y deseado. Es transitorio, pero al menos es un paso adelante. Y eso llevó a una recuperación del flujo de soja que estaba bastante dormida en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este año. Y ahora en marzo ya estamos viendo una muy fuerte recuperación de maíz, lo cual es muy bueno porque todos creíamos que el maíz de temprano, el maíz de primera, como dicen algunos, estaba muy golpeado por los sofocones de calor. Claro. Sin embargo, estamos teniendo un ritmo entre 3.800 y 4.000 camiones diarios de maíz, lo cual es un número muy elevado para mitad del mes de marzo. ¿Cuál es tu análisis sobre los precios actuales de los commodities y qué ves a futuro, ¿no? Porque en realidad un país como Argentina, que hemos quedado muy atrás de, por ejemplo, nuestro vecino Brasil, para nosotros los valores como país, ¿no? Para la recaudación, el valor del grano es realmente importante porque nuestro volumen sigue siendo menor al de Brasil, bueno, ni hablar de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los precios? Bueno, la verdad que estamos en un escenario mundial donde el crecimiento de Brasil ha ido muy por encima del crecimiento de la demanda de alimentos del mundo. Es decir, Brasil quintuplicó, sextuplicó su producción. El mundo creció a una tasa del 4 o 5% anual y por lo tanto sobra maíz, sobra soja y sobre todo en algunos periodos del año donde justamente Argentina también sale a vender. Claro. Eso ha deteriorado claramente los precios. Por otro lado, Estados Unidos siguió aplicando una política de subsidio fenomenal a su producción y a la comercialización en la época de Biden. Ahora Bush, que va a cuidar a los americanos, le ha donado 10.000 millones de dólares a los productores, perdón, sí. Trump, le ha donado 10.000 millones de dólares a los productores agropecuarios de Estados Unidos. Eso va a tener un efecto adicional sobre la oferta mundial. Y por otro lado, estamos en una geopolítica cambiante. Hoy el precio de la soja tiene un componente de oferta y demanda por ahí el 50%. El resto es geopolítica, es las relaciones de fuerza que hay. Se levanta Trump a la mañana, se pelea con alguno, al mediodía por ahí se pone de acuerdo y a la noche se pelea con otro. Yo como insisto últimamente, el mundo está viviendo un típico año argentino, ¿no? En donde todo es cambiante, todos los días cambian. Bueno, el mundo está viviendo esa experiencia. Ahora, a diferencia de años anteriores, esta tensión que inicia nuevamente entre Trump y Xi Jinping ya la conocemos, ¿no? Finalmente, en el primer gobierno de Donald Trump, eso sucedió y Argentina no cambió mucho su escenario. ¿Por qué ahora sería diferente? Primero, Argentina perdió un montón. Porque Trump, lo primero que es proteccionista. Y Argentina perdió 1.800 millones de dólares de biodiesel por año, que era el gran producto que le vendíamos a Estados Unidos. Recordemos que en menos de 6 meses, del 100% de los camiones norteamericanos, el 20% de los camiones llevaba biodiesel de soja argentino que salía de Rosario. Habíamos logrado penetrar con muchísima fuerza en ese mercado. Claro. Trump inventó una barrera para arancelaria de una investigación de dumping, por la cual concluyó que la provincia de Santiago del Estero subsidiaba fuertemente las exportaciones de biodiesel de la Argentina. Esto no era así. Claramente creo que Santiago del Estero puede subsidiar tal vez su estadio o alguna competición mundial, pero la producción de biodiesel no, para nada. Así que fue un invento, ese invento siguió, ningún gobierno argentino pudo retraerlo y bueno, ahora hay una expectativa porque nuestro presidente ha dicho muchas veces que quiere hacer un acuerdo de libre comercio, ahora está haciendo algunos ajustes en su propuesta, ese sería el Mercosur. Si no está el biodiesel, no tiene sentido un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Dani. ¿Hay chances con esa buena relación, entonces, Gustavo, con la que tienen Trump y Milei de avanzar en, no sé si en un acuerdo de libre comercio, pero hay alguna chance de que por lo menos por ahí lo del biodiesel se revise? ¿Ustedes avanzaron sobre ese punto? Nosotros hemos avanzado mucho. No solamente ahora con el gobierno de Milei y con el nuevo canciller también, porque con la canciller anterior habíamos hablado muchísimo, habíamos definido una estrategia, sino que hemos invertido muchísimo dinero en los estudios jurídicos en Estados Unidos. Ahí cada 30 segundos te cobran
y así que hemos invertido muchísimo para tratar de revertir esta situación. ¿Qué vemos? Vemos un Milei convencido. Vemos un Trump que lo reconoce en público el presidente que no argentino. Es poco, ¿no? Y me parece que eso es la primera vez donde uno ve un tratamiento preferencial. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Claro. Y para el sector nuestro, el biodiesel es claro, ahora estamos desarrollando el aceite de soja sustentable para las biorefinerías, el mundo está cambiando, ya la soja que vemos en el campo no solamente va a alimentar a los cerdos y a los pollos, va a empezar a alimentar a los aviones, entonces estamos desarrollando ese tipo de productos, al menos las materias primas, para llegar a Estados Unidos, que es el primer país del mundo en ese sentido, y después hay otros productos, bueno, jugo de limón, carne vacuna y muchos otros que deberían ser parte de esta oferta de acceso a mercado en Estados Unidos para que bajen esos aranceles. Y ya que estamos hablando del plano internacional y aprovechando además tu experiencia de haber estado gran parte de tu trabajo en Bruselas, esta guerra de aranceles que pone Trump, que termina también teniendo conflictos con la Unión Europea, ¿crees que puede impactar de alguna manera en los mercados de la Argentina, en particular los que tienen que ver con el negocio de la agroindustria, digamos, donde tenés la soja y un montón de productos derivados? Mirá, si las represalias de los países con los cuales Trump se pelean son permanentes y Trump no lo hace por una cuestión táctica, para mí hasta ahora lo único que está haciendo es una cuestión táctica, me peleo con vos para que me llames por teléfono y entonces negocio algo y mañana digo lo contrario que dije hoy. Bueno, política. Pero táctica. Sí, ahora, sin ¿qué duda. sucede con estas cuestiones? Estas cuestiones no toman en cuenta de que estamos hablando de productos y necesidades básicas de alimentación del mundo. Entonces, cuando China se pelea, los chinos se dan vuelta y dicen a quién le compro la soja o a quién le compro el maíz o el trigo. Para armar un programa de exportaciones necesitas 3 meses, 4 meses como mínimo, porque también del otro lado necesitan ese producto. Entonces vos empezás, te llaman, te empiezan a llamar a la Argentina, vos decís armar un programa de exportación para abastecer a Europa o para abastecer a China, preparás todo y probablemente en el medio del viaje Trump se vuelve a amigar con ese país y por lo tanto vos perdés todo un gran negocio. Claro, sin Entonces, duda. si no son estables no ganamos nada. Si son estables, probablemente Argentina desplace todo el flujo de ventas de Estados Unidos en la Unión Europea, porque además nosotros tenemos un sistema de trazabilidad ambiental extremadamente bueno que Brasil no puede cumplir. Y Brasil gane todo el mercado chino. Esto es lo natural que podría pasar. Ahora, ¿Trump quiere suicidarse en el comercio exterior? ¿Quiere tener a los productores agropecuarios en contra? Me da la sensación a mí que Trump está jugueteando un rato, pero no va a pelearse jamás con esos mercados. No, es un mercado importantísimo el agropecuario en Estados Unidos, ni hablar de lo que es la cultura maicera que tiene el país del norte. A diferencia de Argentina, Estados Unidos tiene otras industrias que son muy relevantes y que tienen peso, ¿no? Y hablaste de Comunidad Europea y hablaste de sustentabilidad. ¿Por qué crees que a Argentina le cuesta tanto vender su producción, su sustentabilidad? Argentina es muy bueno en huella de carbono, en maíz y demás, y sin embargo todavía no puede monetizarlo. De nuevo, el volumen no aparece, sin embargo hay posibilidades, hay oportunidades. ¿Qué tiene que hacer Argentina con eso? Primero coincidir con vos que hay oportunidades. Sí. Y es un mercado incremental en oportunidades. Al productor agropecuario le cuesta terminar de entender porque lo primero que dice es dame más pesos por tonelada. Y a veces para lograr más pesos por tonelada primero tenés que hacer un esfuerzo porque el gran tema y el tema central es demostrar que como nos percibimos sustentables tenemos que demostrar que somos sustentables. Para eso hay que tener sistemas de trazabilidad, hay que tener certificaciones y hay que sumar a todos en el mismo paquete. Este fue el ejercicio que hace 3, 4 años venimos haciendo en BISEC, que es la cadena de valor de la soja y de la carne vacuna, y eso es lo que estamos tratando de trabajar, tanto para la parte de no deforestación como para la parte de carbono. En los próximos meses vamos a empezar a ver resultados comerciales en ese sentido. ¿Y a qué lugar apuntan? Porque vos hablaste de BISEC y dame un breve resumen de cómo está la plataforma, pero ¿a qué mercado? O sea, ¿respondemos a la demanda europea o apuntamos a otros lugares? Mirá, todos creíamos que solo Europa iba a hacer esto y claramente Europa el 1 de enero lo va a hacer, por eso muchos productores nos están detestando últimamente porque estamos pidiendo que vuelvan a registrar el RESPA. Un ejercicio que es muy simple, tienen que ir al SENASA. Pero no le trae buenos recuerdos. No sabes cómo insultan a todo el mundo, se acuerdan de muchísimos familiares y todo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el RESPA es la trazabilidad de origen. La trazabilidad de comercialización es la carta de porte, que ya todos sabemos hacer. Bueno, esos dos aspectos hacen que podamos demostrar que no deforestamos en cada lote de producción y eso es lo que hace BISEC. El mercado es europeo. Sin embargo, la semana pasada, una delegación de compradores de Colombia vinieron a la Argentina porque dijeron no le compro más a Paraguay y Bolivia,
harina de soja, porque Argentina es el único país que puede demostrar la trazabilidad de no deforestación. Es decir, se empiezan a abrir muchísimos canales de comercialización que no teníamos y eso va a transformar mucho porque China en el corto plazo también va a empezar a pedir este tipo de requisitos. Por eso hay que hacer el esfuerzo con Europa para ganar al resto del mundo. Gracias, Gustavo.